Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por estar en el Seminario de Investigación de Operaciones. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Eric Rincón García. Él es egresado de esta facultad, de la licenciatura en Matemáticas. Estudió la maestría y el doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. Y bien, sus líneas de investigación están relacionadas con la aplicación de técnicas heurísticas para resolver problemas de optimización combinatoria y participó en el pasado proceso de distritación realizado por el Instituto Nacional Electoral. De ahí que el día de hoy nos presenta la plática Diseño de Zonas Electorales en México. Entonces, pues gracias, los dejo con el doctor Rincón. Gracias, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Eric. La idea de esta plática es presentar básicamente los pormenores, la forma en la que sorteó algunos problemas el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el proceso de distritación del 2015 al 2017. Los temas que voy a cubrir en esta presentación se presentan en esta diapositiva. No quiero dedicarle demasiado tiempo. Básicamente lo primero que haremos será definir el problema. Eventualmente veremos cuáles son sus características más importantes para poder definir el modelo. Veremos las técnicas que se emplean para resolver este tipo de problemas. Si hay oportunidad, veremos el sistema de distritación, una de las versiones que utilizó el INE. Y por último, las líneas de investigación que estamos desarrollando en este momento. Vamos a empezar pues. El problema de diseño de zonas en general se define como agrupar un conjunto de unidades geográficas en zonas que cumplan con ciertas características deseables. Las características van a depender del problema que estamos resolviendo y pueden variar este tipo de problemas, pueden variar las zonas dependiendo de lo que queramos hacer. En esta diapositiva incluye el estado de Chiapas, se ve muy poco, pero en realidad está formado por un conjunto de unidades geográficas pequeñas. Aquí hay un cúmulo, debido a que se encuentra en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Cada una de estas unidades geográficas se pueden agrupar entre sí para formar distintas zonas. Por ejemplo, en este caso, estoy poniendo 12 zonas para dividir a las 280, 292, no recuerdo bien ahorita, unidades geográficas de este estado. Ahora bien, ¿cuál de todas las zonas que podemos construir va a ser la adecuada? Pues nada, va a depender del problema que tengamos. Uno de los problemas comunes en la literatura es el de diseño de zonas escolares. En este caso, nos interesa construir una zona para cada una de las escuelas que tenemos disponibles. Las características pueden variar, pero básicamente lo que queremos es que los estudiantes vivan cerca de las escuelas a las cuales son asignadas, que el número de estudiantes asignados a cada escuela no exceda su capacidad y también que cada escuela tenga un mínimo número de estudiantes que justifique los recursos destinados a esta institución. Otro tipo de zonas que son comunes, por ejemplo, en México, son las de zonas de venta. En el caso de las zonas de venta, lo que tenemos es todo un territorio que deseamos cubrir con un conjunto de brigadas, por ejemplo, para surtir, y lo que queremos hacer es asignarle a cada brigada una carga laboral parecida. En este caso, una carga laboral parecida puede implicar varios aspectos. Por ejemplo, el mismo número de clientes, más o menos el mismo tiempo de traslado para recorrer a todos los clientes. Por ejemplo, nos puede interesar que las zonas sean conexas, que no estén fragmentadas para facilitar el traslado de nuestros trabajadores, etc. En particular, en esta sesión nos vamos a concentrar en el diseño de zonas electorales. Ahora bien, me gustaría empezar con esta diapositiva o introducir con esta diapositiva el problema de diseño de zonas electorales. Tiene un poco de trampa. Más adelante les quiero explicar el porqué de la trampa de esta diapositiva. Pero bueno, supongan que tenemos un estado que tiene muchas áreas geográficas, como el estado de Chiapas, y que queremos dividirlo en dos zonas. La pregunta aquí es, ¿qué tanto nos vamos a tardar en hacerlo? Si tuviéramos una computadora muy potente, voy a poner, por ejemplo, esta, que es capaz de realizar muchísimas operaciones en un segundo, pues contaríamos con una herramienta fabulosa que nos facilitaría las cosas. Vamos a ver que esta facilidad es relativa. Si quisiéramos dividir un estado hipotético que nada más tiene
10 unidades geográficas en 2 zonas distintas, el número de planes que tendríamos que intentar son 511. Algo fácil, incluso a mano lo podríamos hacer, pero bueno, con esta super máquina en menos de un segundo ya acabamos. ¿Qué pasa si aumentamos el número de unidades geográficas? La complejidad del problema aumenta. Si le subimos a 50 unidades geográficas, dividirlas en 2 zonas, pues todavía sigue siendo bastante rápido para esta máquina. Recordemos que el estado de Chiapas tenía entre 280 y 292 unidades geográficas, entonces casi que nos estamos yendo al extremo de esta tabla. Y resulta que incluso una computadora con estas capacidades podría tardarse una cantidad enorme de años en revisar todos los planes de distritación posibles. Todos estos arreglos para generar 2 zonas con 250 unidades geográficas es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucho tiempo, no vale la pena intentarlo por ahí. Quiero insistir en que esta diapositiva y esta explicación tiene cierto nivel de trampa, ahorita la aclaramos. Pero bueno, vamos a meterle más fuego a lo que estamos diciendo y vamos a hacer esta analogía. Se dice que el número de átomos que existen en el universo varía de 10 a la 77 a 10 a la 80. Resulta que para 263 unidades geográficas y solamente dos zonas, tendríamos que probar 10 a la 80 posibles planes de distritación, 10 a la 80 posibles soluciones. Es muchísimo más que lo que se cree es el número de átomos en todo el universo. Entonces, obvio, no vale la pena intentar explorar todas las soluciones. Ahora bien, ¿cuál es la trampa? La trampa es que en realidad cuando trabajamos con optimización no nos interesa explorar todas las soluciones. La idea de estas diapositivas fue explicarles que a veces los problemas parecen fáciles de resolver y resulta tentador hablar de generar un código que explore todas las opciones y a partir de esa exploración encontrar cuál es la mejor. Bueno, esa estrategia no sirve, no para ese tipo de problemas. Ahora bien, sabemos que las estrategias de optimización nunca intentan explorar todas las soluciones. En el simplex normalmente nos movemos únicamente en las soluciones que son candidatas, que tienen características deseables para poder ser óptimas, en este caso los puntos extremos. En las técnicas de ramificación y acotamiento, continuamente nos la pasamos cortando ramas para no explorar un montón de soluciones y tratar de encontrar el óptimo lo más pronto posible. Bueno, exploraciones exhaustivas no sirven. Lamentablemente, para el problema de diseño de zonas, como para muchos otros de optimización, aún las técnicas más sofisticadas de optimización a través de métodos exactos resultan ineficientes, y esto se debe porque pertenecen a una categoría llamada NP completos. Perdón, NP duro, me equivoqué. Todos los problemas que pertenezcan a una categoría tipo NP, NP completo, NP duro van a tener la característica de que no se pueden resolver en tiempos razonables con técnicas exactas si aumentamos el número de variables a tamaños medianos o grandes. Por lo tanto, debemos emplear otro tipo de estrategias, otro tipo de métodos que nos lleven a soluciones adecuadas. Las vamos a ver más adelante, les pido un poquito de paciencia. Y bueno, si tenemos tantas soluciones, ¿cómo le hacemos para seleccionar la adecuada? Pues vamos para allá. Lo primero que tenemos que hacer es restringir lo que vamos a estudiar. Ya no nos vamos a concentrar en el diseño de zonas en general, sino en el diseño de zonas electorales. Necesitamos establecer algunos criterios base. Existen muchos criterios y van a variar dependiendo del país en donde nos ubiquemos. Hay 3 criterios que se repiten con mucha frecuencia, incluso en la literatura, y son estos: equilibrio poblacional, conexidad y compacidad geométrica. Académicamente hablando, son los criterios que se utilizan en prácticamente todos los artículos. Aunado a esos, cada país puede ir agregando alguna característica que le interese. Más adelante vamos a ver qué pasó en México. Vamos a definir los conceptos. Creo que el de conexidad no les va a ofrecer ningún problema. Es simplemente generar zonas que no estén fragmentadas. Básicamente no se vale tener un pedazo acá, otro pedazo acá y en medio nada, ¿sale? El concepto de conexidad les resulta muy claro, supongo. Equilibrio poblacional. En este caso lo único que queremos es que todas las zonas contengan aproximadamente la misma cantidad de habitantes.
Esto porque se supone que en cada distrito electoral o cada zona electoral deberá ser elegido un representante político, diputado, senador. Se supone que cada representante, valga la redundancia, debe representar al mismo número de personas. Si cada representante es elegido en una zona, pues esperaríamos que las zonas contengan más o menos el mismo número de habitantes. Ahora bien, no se puede ser preciso en este punto, no podemos decir exactamente tanto, porque cada que movemos un bloque, aunque sea una manzana, estamos moviendo un conjunto de 100, 50 personas. Entonces, si de repente para lograr el equilibrio perfecto solo me faltan 3 y muevo 50, pues lo eché a perder más de lo que ya estaba. Entonces, normalmente se permiten ciertos rangos en donde las cosas son aceptables, pero se busca la perfección. Y por último, el de compacidad geométrica. Como estamos en ciencias, este concepto es el que los puede confundir más. Cuando hablamos de compacidad en el diseño de zonas, no nos referimos a que se trate de un conjunto para el cual que para toda cubierta abierta infinita tiene una subcubierta finita. No, no, no. Por ahí no va la cosa, ¿sale? Nos referimos más bien al concepto de compacidad coloquial, el que se utiliza fuera de la Facultad de Ciencias. ¿A qué nos referimos por compacto? Es algo chiquito, ¿sale? Algo bien acomodadito, que cabe en un huequito, ¿sale? Esa es la idea que vamos a heredar para compacidad geométrica. Lamento no poder ser más preciso, pero en general no existe una definición para ese concepto. Las definiciones que hay son un poco ambiguas. Lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Continuemos, pues. ¿Qué fue lo que hizo el INE durante el 2015 y hasta el 2017 para trabajar con estos 3 conceptos? Insisto, incluyó otros, pero vamos a empezar con estos. Lo que hizo fue, primero, vamos a definir alguna medida que nos ayude a determinar qué tan equilibradas con respecto a la población se encuentran nuestros distritos. La medida para equilibrio poblacional que utilizó fue esta. Básicamente lo único que estamos haciendo es comparar la población que posee cada distrito con respecto a la población de cada municipio, cada estado, cada entidad. Si el número de habitantes en el distrito entre el número de habitantes promedio que debería de haber en cada distrito es igual a 1, esto vale 0 y significa que hemos alcanzado el valor perfecto para ese distrito. ¿Cuál es el valor PM? Pues el valor PM se obtiene al dividir la población del estado entre el número de distritos que deseamos generar. Voy a inventar un ejemplo. Si en el estado de Chiapas había 100 habitantes y queríamos construir 10 distritos, pues cada uno de ellos debería de contener 100 entre 10 habitantes, ese sería el valor de PM. Y la población de cada distrito, pues nada, va a depender de lo que nosotros hagamos. Los construimos, contamos cuántos habitantes hay y ese es el valor de PD. ¿Sí queda clara la idea? Bueno, como les había comentado, no se espera que los distritos contengan exactamente el número de habitantes óptimo. Vamos a permitir cierto rango en donde las cosas van a estar de forma aceptable. Digamos que la organización, el INE, los partidos políticos van a decir, órale, aceptamos la propuesta, aunque nos gustaría que fuera mejor. Y ese rango, ese nivel de desviación, en este caso fue del 15%. Ese es el punto 15 que aparece ahí. ¿Sale? Para la compacidad geométrica, les pongo ejemplos de lo que no es compacto. Creo que con mis manos queda muy claro lo que sí es. Bueno, eso no lo es. Cuando se comete un delito asociado a la manipulación de distritos electorales, en donde se propone que los distritos cumplen con las características deseables como equilibrio poblacional y conexidad, pero al verlos gráficamente nos topamos con cosas retorcidas, alargadas, con estas formas, se dice que estamos cometiendo un gerrymandering, es decir, todo lo opuesto a compacidad. Gerrymandering es una palabra que surge porque la persona que hizo famoso este dibujo, bueno, fueron los periodistas, pero la figura formada por la unión de varias secciones para formar un distrito, la figura básica, no las alitas, sino todo lo demás, lo construyó un senador estadounidense llamado Jerry. Muchos periodistas dijeron que ese distrito tenía la forma de una salamander, y entonces juntaron las dos palabras, y ahora cada vez que hacemos algo como lo que aparece en la figura roja, decimos que es un gerrymandering.
de Gerrymander. ¿Cómo le hacemos para evitar esas formas? Si se dan cuenta, sigo usando evitar formas retorcidas y alargadas. Eso es lo más cercano que existe a una definición de compacidad. La pregunta es, ¿qué entienden ustedes por retorcido y alargado y qué entiendo yo por retorcido y alargado? La siguiente pregunta es, ok, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo evaluamos que algo es retorcido y otra cosa no lo es? La respuesta es, no tengo idea, ¿sale? Pero no soy el único. Hay muchas propuestas que buscan mejorar la compacidad en las zonas, en este tipo de problemas. Y todas las propuestas, la última vez que hubo un conteo, cuando yo hice el doctorado había 30 y tantas. La última vez que alguien me dijo, llevan en 50 y tantas. Ahorita, quién sabe, ¿sale? Y todas proponen ciertas ventajas, aunque admiten ciertas desventajas. Entonces es muy complicado, no es tan sencillo como parece. El INE se fue por una opción económica computacionalmente hablando. ¿Da buenos resultados? Sí. ¿Es perfecta? No. ¿Qué ventajas tiene? Al ser fácil de calcular computacionalmente hablando, se pueden explorar muchas soluciones. Bueno, se puede hacer que el algoritmo de optimización sea eficiente. Esto nos permite generar muchas soluciones en un tiempo dado y a partir de ahí buscar la más adecuada. Básicamente lo que nos dice esta fórmula es, va a ser compacto aquello que se parezca a un cuadrado. Estamos comparando el perímetro del distrito entre su área multiplicado por una constante y su raíz cuadrada. Básicamente, si el perímetro del distrito coincide con el perímetro de un cuadrado con esa área, ese valor va a ser 1, ese es el valor más o menos mínimo que se podría alcanzar y por lo tanto la figura sería cuadrada. Mientras más retorcida y alargada sea su perímetro va a ser mayor, su área va a ser menor y por lo tanto esta comparación sería muy grande. Entonces, como el objetivo del algoritmo es minimizar un costo, esta medida suena adecuada para lo que estamos buscando y computacionalmente es sencilla de calcular. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Dudas? Qué bueno soy. Ok. Hasta ahorita nada más llevo 2 de los 3 criterios que hemos hablado, pero le paro ahí porque estos 2 criterios normalmente van en la función objetivo. Básicamente lo que se encuentra en todos los artículos es, quiero minimizar el costo de una suma ponderada. Esto significa que voy a multiplicar el equilibrio poblacional por una constante, la compacidad por otra constante, y la relación entre esas 2 constantes va a representar la importancia relativa de un concepto con respecto a otro. Si le quiero dar más importancia al equilibrio poblacional, alfa 1 debe ser más grande que alfa 2, al revés, si me interesa más la compacidad, o los pongo al mismo peso si estoy interesado en un equilibrio entre estos 2 conceptos. Ups, no se ve muy bien, ¿verdad? Tampoco quería dedicarle demasiado tiempo. Básicamente, este es el modelo que propone el INE. Si se dan cuenta, en la función objetivo vienen los 2 objetivos de los que hemos estado hablando, equilibrio poblacional y compacidad geométrica. Para equilibrio poblacional propusieron un ponderador igual a 1, mientras que para la compacidad del ponderador es de 0.5. Esto implica que de acuerdo al criterio establecido por el INE, el equilibrio poblacional debería tener una importancia del doble de la compacidad. Las otras restricciones están relacionadas principalmente con las características geográficas del problema. Por ejemplo, la restricción 1 nada más nos dice que todo distrito debe contener al menos una sección. Es decir, si me piden 10 distritos, no se vale que presente 9 y diga, ah, sí, el 10º está formado por el conjunto vacío. No, no se vale, ¿sale? La segunda me dice que toda unidad geográfica debe pertenecer exactamente a un distrito. No se vale poner una unidad geográfica en 2 distritos al mismo tiempo o dejar una unidad geográfica sin distrito. Las restricciones de 3 a 5, esas no se las explico, pero básicamente lo que me están diciendo es que los distritos van a ser conexos. Tiene que ver con una visión de cada distrito como una gráfica conexa y lo que buscan es simular un envío de flujo desde cada vértice a través de las aristas
hacia uno de los vértices que va a fungir como sumidero, como pozo, no me acuerdo, ¿sale? Al resolver estas desigualdades, bueno, y la igualdad del flujo, lo que obtenemos es una demostración de que el distrito que hemos construido es conexo o no. Las otras dos son restricciones sobre las variables. Por aquí me comí la restricción asociada a las X y S, que básicamente son variables binarias, valen 1 cuando la unidad geográfica I pertenece a la zona S y 0 en otro caso. Si metemos esto a la computadora, a algún solver adecuado, recuerden que las dos, al menos la de equilibrio poblacional era cuadrática y la de compacidad tenía un cociente. Si lo metiéramos en un solver adecuado, podríamos resolver cosas chiquitas, pero ya cosas en serio no nos servirían. Pero bueno, este es el modelo por si les interesa. Ahora bien, el INE tenía que cumplir con otras características aparte de las que ya hemos visto. Por ejemplo, constitucionalmente estaban obligados a respetar a las poblaciones indígenas, a los grupos indígenas. Se le pedía que, de ser posible, se generaran distritos cuya población estuviera formada principalmente por grupos indígenas. Obviamente, donde no había grupos indígenas o donde estos no estaban censados y no se sabía que vivían, pues el INE no tenía ninguna responsabilidad. Sin embargo, hay varios estados en donde las poblaciones indígenas pues están agrupadas en espacios geográficos reducidos y entonces se convierten en un alto representante poblacional para esa región, ¿sale? En esos casos, el INE debería de hacer un esfuerzo por promover la generación de distritos completamente indígenas. Cuando esto no fuera posible, debía buscar la manera de no romper estas poblaciones en dos distritos distintos, sino dejarlos juntos y agregar población no indígena para completar el distrito. No fue posible implementar esto mediante ecuaciones o medidas, y entonces lo que se hizo fue un preprocesamiento de la información. Se buscaron a las comunidades indígenas y se les definió, cuando estaban juntas, como un solo bloque, una sola sección. Entonces, cada que se fueran a mover a un distrito vecino, iban todos juntos. De esta manera se buscaba no fraccionarlos y, si fuera posible, formar distritos únicamente con este tipo de poblaciones. La siguiente, integridad municipal. Integridad municipal es todo un problema. Hasta el momento sigue siendo un problema difícil de resolver y en muchos sentidos abierto. Yo no he encontrado en la literatura un problema que se le parezca y tampoco lo he encontrado reportado, aunque puede deberse a que no he hecho la búsqueda correcta. Básicamente lo que nos dice es, para generar un distrito, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en la Ciudad de México, yo podría agarrar un pedazo de... necesito delegaciones colindantes. ¿Iztapalapa y Xochimilco colindan? No. ¿Con quién colinda? ¿Tláhuac con quién? ¿Tláhuac con Tlalpan? ¿Sí? Bueno, supongan que es así. No, ¿saben qué? Ya. No, ya me arrepentí. Vamos a quedarnos con ciencias y la Facultad de Ingeniería. ¿Sale? Supongan que necesito formar grupos de estudiantes. Van a ser ustedes, cada estudiante va a ser una sección, cada grupo va a ser una zona, entre la Facultad de Ciencias y el anexo de Ingeniería. ¿Sale? ¿Encantados de estar mezclados? No. Entonces debo de evitar la posibilidad de fragmentar a la Facultad de Ciencias o al anexo de Ingeniería. ¿Qué significa esto? Si puedo generar distritos únicamente con ciencias y el resto únicamente con los del anexo de Ingeniería, debo hacerlo. Si no, es decir, si al hacer eso provoco que algunos distritos estén fuera de ese 15% de rango de tolerancia, entonces lo que debo de intentar es pues mezclar un poquito a ciencias con el anexo, pero que sea el menor número de veces. Es decir, si con un distrito mixto en este sentido me basta, no veo para qué generar dos. ¿Queda clara la idea? Bueno, se repite la idea igual que con el concepto de conexidad. ¿Cómo lo hago?
¿Cómo le hago para establecer un conjunto de restricciones que representen eso? ¿Cómo le hago para establecer una medida, en el caso que queramos ponerlo en la función objetivo, que nos lleve a promover eso? ¿Hay propuestas? Sí. ¿Se puede modelar? Sí. Pero recuerden que si lo pongo en el modelo, de todas maneras, al meterlo a un solver, no voy a llegar a nada para un caso mediano o grande. Tal vez para los más chiquitos algo podamos hacer, pero no es seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas medidas o estas restricciones? Pues nada, podríamos decirle a un algoritmo de optimización, como los que vamos a ver más adelante, que las tengan en cuenta. Sí, pero no son adecuadas para los algoritmos de optimización. Se convierten en medidas. ¿Se acuerdan cómo es la función piso o la función techo? Como escalonadas. La mayoría de las medidas que conozco son escalonadas. Y estos escalones pierden a los algoritmos de optimización con los que estoy trabajando. Entonces, aunque las implemente, los algoritmos simplemente quedan perdidos y no hacen la chamba. Entonces, es un problema complicado. Todavía yo no sé bien cómo resolverlo. En eso se anda, ¿sale? ¿Qué hizo el INE ante esta situación? Pues lo que hicieron es otra vez, vamos a preprocesar la información, vamos a juntar un conjunto de cartógrafos, especialistas en geografía, en población, y que ellos nos digan cuáles serían los espacios que deberían de fragmentarse la menor cantidad posible para que el algoritmo genere distritos con equilibrio poblacional, pero partiendo la menor cantidad de espacios. Hicieron una serie de propuestas, fueron evaluadas, algunas fueron mejoradas, otras se quedaron como las hicieron. En fin, fue una especie de forma de brincar este obstáculo. Otra consideración del INE, tiempos de traslado. Básicamente, si nosotros generamos un distrito, el cual eventualmente tendremos que recorrer, por ejemplo, por cuestiones electorales, por credencialización, lo que sea, pues nos conviene que recorrerlo requiera poco tiempo. ¿Conocen el problema del agente viajero? ¿Sí? ¿No? Bueno, es un problema muy difícil. Igual de difícil que este, o más. ¿Sale? Entonces, imaginen que ustedes le dicen, generen zonas que para ser recorridas requieran el menor tiempo posible. ¿Qué les están diciendo? Primero genera zonas, ya es difícil. Y luego que el tiempo en cada zona sea el menor posible. Ese también es difícil. Entonces, ¿qué es? ¿Difícil al cuadrado? Pues más o menos. Entonces, es muy difícil meter esto también en optimización. ¿Qué se hizo? Otra vez se tuvo que buscar una estrategia de preprocesamiento. Se buscó la información, se calcularon en este caso a través de cuestiones estadísticas cuáles eran los tiempos de traslado de una cabecera a otra o de una capital a otra, etc. Se buscó el tiempo promedio, la desviación estándar y todo lo que superara 3 veces todo lo que estuviera por arriba de la media más 3 veces la desviación estándar era considerado como demasiado y se rompían las relaciones de unión entre ellos. Se promovía que estos municipios no quedaran juntos. Sí saben por qué 3 veces la desviación estándar, ¿no? ¿Se acuerdan de la normal? ¿Qué pasa con 3 veces desviación estándar a partir de la media? Ya tenemos casi el 99% de la información y lo que queda afuera en principio debería ser despreciable. Con eso más o menos se justificó el por qué por ahí nos vamos a mover. Tomen en cuenta que son preprocesamientos necesarios porque a través de la optimización hasta donde vamos es muy difícil poder brincar estos problemas. Ok, ¿en dónde vamos hasta este momento? Pues en este momento estamos en el punto en que ya tenemos un modelo para ciertas restricciones, no para todas. Pero resolverlo para encontrar el óptimo no es viable. Podríamos tardarnos miles de años, incluso para problemas pequeños. ¿Qué opción tenemos si hay que sacar la chamba en semanas? Pues la opción es irnos a través de las técnicas heurísticas. ¿Sí conocen las técnicas heurísticas? ¿No? ¿Han oído hablar de los algoritmos genéticos? ¿No? ¿De las colonias de hormigas? ¿De abejas artificiales? No. ¿Búsqueda tabú? No. Está divertido. Bueno, todos esos son técnicas heurísticas, algunas más famosas que otras.
Básicamente lo que hacen las técnicas heurísticas es realizar una búsqueda semi-inteligente. Se caracterizan por gastar muchos recursos computacionales, hacen una exploración de muchísimas soluciones, pero si lo hacemos bien, lo pueden hacer más o menos rápido y entregarnos soluciones de buena calidad. ¿Cuál es el problema con toda técnica heurística? Jamás sabremos si la solución que nos están dando es óptima. Es más, ni siquiera vamos a saber si está cercana al óptimo. Durante muchos años yo viví con la idea de que había encontrado lo mejor de lo mejor. Ya hace como 3 días me avisaron, ¿qué crees? Ya te gané por un cacho así. Entonces es triste cuando pasa eso, pero bueno, nos viene a demostrar lo que son las técnicas heurísticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que hizo el INE fue, bueno, no lo puedo resolver de forma exacta, vamos a generar técnicas heurísticas para resolver el problema. Para este proceso del 2015 al 2017, durante 3 años, el INE estuvo trabajando en esto. Diseñó al final de todo el proceso 3 técnicas. La primera está basada en una estrategia conocida como recocido simulado. La segunda está basada en una heurística llamada colonia de abejas artificiales. Y por último, generaron un híbrido entre estas dos. Cualquier cosa híbrida tiene como objetivo ser mejor que los algoritmos que le dieron origen. Esta demostró ser mejor en general, en promedio. Era capaz de encontrar soluciones tan buenas como las otras, pero empleando menos tiempo. ¿Quieren ver el sistema? Déjenme ver cómo le hago. Ok. Tengo que salirme... No, creo que basta con que haga esto. Ok. Este es el sistema de distritación, no es la última versión. Si no me equivoco, es la del 2016. El INE inicia el 2015 con una propuesta, la versión 0. La presenta a partidos políticos, recibe comentarios, críticas, e inicia un proceso de mejora. Si no me... sí, esta es la del 2016, ahí está el año, en una de las hasta arriba en la pantalla. Esta es la segunda versión, ya venía con una serie de mejoras, y para el 2017 junta las críticas que quedaban pendientes y genera un nuevo sistema, pero ese sistema no jala bien en mi máquina. Entonces, en lugar de traerle lo último de lo último, pues mejor le traigo un paso antes, pero que sí puede ejecutar correctamente aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son limitaciones de mi máquina, no del sistema, del software. ¿Y qué hacemos? A mí me gusta mucho este porque tenemos todo como estampitas. Entonces, cuando teníamos los 32 estados se veía así padrísimo. ¿Sale? Entonces, así como, ¿cuál te gusta? ¿Cuál les gusta? Nuevo León. No, yo prefiero Estado de México. No, vámonos por Nuevo León. Básicamente lo que hacían era seleccionar el estado que les interesaba y les desplegaba el mapa más un conjunto de estadísticas. No logro ver bien, así que tal vez falle un poco. Por aquí está el zoom. Y les platico brevemente. ¿Se acuerdan que les había hablado del problema de integridad municipal? Bueno, aquí están las secciones, las pueden ver iluminadas en rojo cada que las toco. Si nosotros hacemos correr los algoritmos de optimización por sección, lo que nos va a devolver es a todos los municipios fraccionados. Pedazos de uno con pedazos de otro. No nos va a servir. Estaríamos violando esa restricción de fragmentación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hicieron, perdón? Ay, no puedo. Lo que se hizo fue proponer qué municipios se podían fragmentar y cuáles no. El problema es que no logro identificar. Ay, no logro ver. No, este es para encontrar una solución. Si ya tuviéramos una solución, ahí la cargamos. ¿Ustedes ven dónde dice cartografía? Tercera, si contamos el encabezado. Ahí está. Bueno. No es esa. Bueno, déjenles quito algo. Ya que estamos por acá, déjenme quito los nombres, no me interesan, y aceptar. Y ahora, vamos a ver qué es esto. Aquí está. Ya quedó.
Entonces, los de cartografía lo que hicieron fue, mira, lo menos que puedes fraccionar son los que aparecen como pedacitos. Y dejas a todos los demás enteros. Si haces eso, obviamente los que están como en pedacitos, lo más probable es que aparezcan fraccionados. Pero con eso vas a lograr distritos en rango, dentro del más menos 15% del que hablábamos. Si no quieres fraccionar eso, lo más probable es que o no te queden en rango o tengas que fraccionar más todavía, ¿sale? Eso se le daba como insumo al algoritmo. Se le decía, mira, todo este espacio geográfico está formado por un montón de secciones, pero no las puedes mover, no las puedes romper, entonces mejor considéralo como uno solo, y todas estas sí las puedes romper. ¿Estamos de acuerdo? Aunado a eso, se generaron subconjuntos de municipios. Ya me perdí. Sí, ahí está. Y estos subconjuntos separados por líneas moradas representaban, o rosas, no sé, representaban a espacios geográficos que, por así decirlo, jugaban por separado. Por ejemplo, todo este son en realidad dos municipios. Entre estos dos municipios, voy a inventar, se tenía que formar dos zonas. Ahora bien, ¿por qué los separábamos? Era otro de los criterios para tratar de evitar fragmentación. Por ejemplo, esta zona, que es una zona urbana, pues ella solita, por sí misma, podía formarse varios distritos al mismo tiempo. Entonces, si queremos fragmentar poco, pues déjala aislada del resto, asígnale, por decir algo, 3 distritos y que juegue nada más ella a su interior. Es como que dijéramos en el ejemplo de hace rato, en ciencias hay suficiente población para formar 2 conjuntos. ¿Sabes qué? Aíslala de la universidad, dale los 2 conjuntos a ciencias y después nos hacemos pelotas con los demás. ¿Queda más o menos clara la idea? Bueno, vamos a regresarnos. Esta fue la parte de integridad municipal. Ay, es que no veo. Ahora, ¿pueden ver algo donde dice distritación? La distritación, partición. No, regresar, vamos a regresar. A ver, ¿qué dice? No regresó mucho. Bueno, no importa. Ok, una vez que ya estaba cargado todo eso en el sistema como parte de los cálculos, lo que se hacía era iniciar la generación de distritos empleando alguna de las 3 técnicas heurísticas de las que les hablaba. Por un lado estaba el híbrido. Toda técnica heurística requiere de ciertos parámetros para funcionar. Este es el híbrido. Voy a poner el de abejas, que es el que menos parámetros requiere. Cancelar. Abejas. En el caso de abejas, nada más se requiere el número de fuentes de alimento, más o menos cuántas abejas queremos que trabajen, cuántas generaciones, es básicamente en algoritmo, cuántas iteraciones le vamos a permitir, básicamente. Y la semilla, todo heurístico, tiene un generador de números aleatorios. Como necesitamos, por cuestiones políticas, que los resultados sean reproducibles, no se vale que yo venga con una solución de, mira, es la perfecta, y cuando ustedes la quieren reproducir con el mismo sistema no pueden. Entonces, si me dices, es la perfecta, yo nada más te pregunto, ¿cuál es la semilla? Y yo la puedo reproducir acá. Si no la puedo reproducir, algo estuvo mal. Tal vez el algoritmo, tal vez la otra persona, no lo sé. Pero era necesario tener la semilla para poder reproducir todas las soluciones. Una vez que se tenía eso, por ejemplo en este caso, se le decía, voy a ponerle poquitas, no me interesa mucho, y se le daba a ejecutar. Y este era un detalle que se tenía que... ustedes no lo ven. Es que se está ejecutando del otro lado. Este era uno de los detalles que se quería arreglar. La interfaz estaba hecha en Java, pero los algoritmos se ejecutaban en C. Entonces se deseaba que todo se pudiera ejecutar dentro del mismo lenguaje. Y entonces en la última versión ya se hizo, todo fue ejecutado en Java. Entonces ya no aparecía esta pantalla negra, sino que aparecía una interfaz propia de Java que nos iba mencionando y nos iba diciendo el avance en el proceso de generación. Se mueve muy rápido porque le di muy pocas abejas, muy pocas iteraciones. En pocas palabras, las soluciones son muy feas, ¿sale? Y en este caso nos está diciendo que está construyendo 7 zonas. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas?
No. Bueno, yo quería el Estado de México. Ah, pero ya no tenemos tiempo, entonces ni modo. Luego jugamos, ¿sale? Bueno. Y hasta aquí vamos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El proceso de distritación ya acabó. Para bien o para mal, se lograron muchas cosas, quedaron pendientes otras. ¿Qué sigue? Pues nada, hay que continuar con la investigación. ¿Con qué propósito? Pues por el simple gusto de desarrollar el conocimiento, por el simple reto de ver si es cierto que podemos hacer cosas mejores. Cuestiones ya personales. ¿Qué líneas de investigación tenemos abiertas ahorita? Bueno, si se acuerdan del modelo, el equilibrio poblacional y la compacidad geométrica estaban multiplicados por ponderadores, alfa 1, alfa 2. Resulta que si nosotros vamos cambiando esos ponderadores, por ejemplo, que primero valga punto 1, punto 9, punto 2, punto 8, punto 7, punto 6, así sucesivamente, hasta que lleguemos ahora a punto 9, punto 1, lo que vamos a obtener es un conjunto de soluciones que van a tener más o menos esta forma, van a pertenecer a esta curva. Hacer eso tiene sus ventajas y desventajas. Trabajar con sumas ponderadas nos puede llevar a ciertos errores en algunos problemas de optimización. Existen algunos algoritmos, también técnicas heurísticas, que ayudan a evitar estos problemas y se conocen como técnicas multiobjetivo. Ellos no trabajan sumas ponderadas. A ellos nada más les dicen, estos son los objetivos, ahora consígueme soluciones de buena calidad. Y trabajan con distintas estrategias, no sumas ponderadas, para llegar a soluciones buenas. Aquí tengo un ejemplo. Los azules son de recocido, los negros son del NSGA2, una estrategia muy famosa en optimización multiobjetivo, y estas son las soluciones que hemos obtenido. ¿Cuáles son los retos ahora? Vamos empatados. Me acaban de avisar que ya le podemos ganar al recocido. ¿A cuál recocido? Al que vimos para el INE. Es esa distancia que les hablaba hace rato, me acaban de avisar que ya le ganamos. Pero hace unos minutos me dijeron, pero nada más le ganamos en uno, en los otros seguimos empatados. ¿Qué vamos a hacer? Nada, seguirle rascando para ver cómo le hacemos para ahora ganarle por todas partes. O, en el peor de los casos, quedar empatados siempre. Entonces, por ahí nos estamos moviendo ahorita. ¿Qué otras cosas podemos hacer con el diseño de zonas? ¿Cómo les fue en el sismo del 19 de septiembre? Hubo de todo un poco. Aquí estuvieron. Ah, sí. Y yo mencionándolo. Qué horror. Bueno, en fin. Errores por la ignorancia. Resulta que uno de los... Hay poco que se pueda hacer desde mi área para prevenir, pero sí hay mucho que se puede hacer para reaccionar. Una de las cosas que ocurrió después del sismo es que muchas personas estuvieron llamando a Protección Civil, yo entre ellos, para que fueran a revisar el inmueble en el que vivimos, porque había grietas o fisuras, no eran grietas, eran fisuras, o cosas sospechosas, ¿sale? Entonces recibimos mucha información, hubo mucha participación, eso no lo podemos negar. Parte de la participación vino de medios que me pareció sorprendente cuando me enteré. Este es un mapa de Google Maps que junto con la NASA se encargó de recabar información y plasmarla lo más fiel que pudo. Esta no es la mejor imagen que existe, hay otra, pero no la pude encontrar otra vez. Entonces esta fue la que pegué por ahora. Y entonces hay muchísima información de cuántos inmuebles se reportaron, cuántas brigadas acudieron a revisar esos inmuebles. La universidad tuvo brigadas de ingenieros y arquitectos que fueron a revisar los inmuebles, el Instituto Politécnico Nacional también. Y entonces lo que vemos en estas mapas es que hay zonas en donde prácticamente casa por casa fue revisada, hay otras zonas donde no llegó nadie y en medio un conjunto difuso, ¿no? Desde todos hasta nadie. Entonces, oye, el planteamiento que surgió fue, ¿por qué no utilizamos diseño de zonas para reaccionar a este tipo de eventos? ¿Y cómo? Fácil. Divides a toda la ciudad en manzanas, tú puedes obtener información de cuántos inmuebles, cuántas personas hay por manzanas, eventualmente tendrás una serie de llamadas solicitando servicios, vas a saber cuántas brigadas tienes, vas a saber cuál es la capacidad de atención de cada brigada y podrás ejecutar los algoritmos para indicar hacia dónde se tiene que dirigir cada brigada para ir cubriendo de la manera más rápida posible todas esas llamadas. Ventajas, pues nos vamos a evitar esto de muchos aquí y nadie acá. Vamos a poder promover, por ejemplo, en base a los reportes diarios, ¿sabes qué? Hay zonas que en definitiva no están afectadas, tal vez haya que darles una menor atención, y hay otras que es urgente que alguien vaya
y explique si tienen que desalojar o no. Es una aplicación que apenas empieza a desarrollarse, entonces vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Jóvenes, gracias por su atención. ¿Hay preguntas, hay dudas, comentarios? Sí. Un comentario. Ahorita la última parte que menciona, la unidad, una de las posgrados de Politécnico está trabajando en la misma solución. Excelente, ya tenemos competencia. Sí, pero ellos ya sacaron ¿Una aplicación? No importa, yo ya tengo los algoritmos. Ahí vamos, ahí vamos. Es fabuloso que exista, porque nosotros vamos empezando. ¿Qué tal y ocurre antes de que nosotros podamos terminar? Qué bueno que ya existe alguien que va a la cabeza. Nada, vamos atrás. No, muchísimas gracias. De hecho, vale la pena saberlo, porque si nos quedamos un poco con la sensación de ¿por qué no hay nadie más en esto? Qué bueno que hay alguien más. Qué bueno. ¿Y te sirve el dato? La UPITA. ¿Sabes cómo se llama el proyecto? Si me regalas tu correo, te doy el nombre de la que lo está coordinando. De acuerdo, muchas gracias. Por allá. Esta cuestión de la zonificación o la distritación, ¿el INE lanza alguna licitación? No, lo hacen ellos mismos. No. ¿Tienen su departamento de...? Tienen el departamento de cartografía, que es el encargado de realizar todo el levantamiento de secciones, población, límites, etc. Él es el que provee todos los insumos y también es el encargado de proponer estas técnicas. Ellos tienen que contratar al personal necesario para desarrollar los algoritmos o, por ejemplo, como ocurrió con la última versión, la que ya no pude traer, la desarrollaron programadores dentro del INE, ya no de cartografía, no me acuerdo cómo se llama el espacio, pero son programadores que trabajan directamente para el INE. Entonces no son licitaciones, no ocurren licitaciones para desarrollar los algoritmos o las interfaces o los sistemas. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? ¿Había alguien por allá atrás? Sí. ¿Toda esa información es de dominio público o solo tiene acceso al INE? Lo puede solicitar a través de transparencia. Sí, el INE es responsable de proveer esta información. Esta información la tengo porque participé en el proceso. Sin embargo, también obtuve la del 2004 a través de solicitudes de transparencia. Sí, perdón. ¿Aproximadamente cuántos años se necesitan para configurar como tal en las colonias emergentes como tal? Híjole. Hay algunas que no figuran como Mira, sí y no. Un poquito que figure la zona como tal va a depender del INE. Él tiene que mandar a sus cartógrafos para hacer los levantamientos y entonces dibujarán el límite territorial de la zona, de la colonia, la unidad habitacional, lo que sea. Sin embargo, uno de los problemas que tienen es que ellos no son autoridad para indicar el número de personas que viven ahí. Entonces, ahí tienen que esperar a que ocurra el censo, que ocurre cada 10 años. Entonces, por ejemplo, el INE podría verse muy meticuloso enviando cartógrafos cada año a realizar levantamientos, pero serían levantamientos que indicarían un espacio geográfico con 0 habitantes. Y tendrían que esperar a que ocurra el censo para decir, el número de habitantes es tanto. Sí, es un detalle delicado. ¿Alguien más? Eric, Sí. en la función de costo, el equilibrio poblacional es más o menos... La idea justamente con los ponderadores es justo que los valores estén restringidos entre 0 y 1, que esté en ese rango cada uno de ellos. Sin embargo, la fórmula de compacidad, especialmente en zonas con costas y cosas así, se va muchísimo para arriba. La costa de Inglaterra tiene perímetro infinito. Entonces, ¿tú cómo ves cómo solucionar eso? Porque si mal no recuerdo, en todos los ejemplos que sacaba el INE, era muy común que la parte de compacidad, incluso con el factor de 0.5 contra el número de población, era 10 veces más grande en la geometría que la compacidad que hay aquí. ¿Cómo le hacemos para solucionar eso? Mira, ahí hay varios detalles, muchísimos que hay que tener en cuenta.
El primero es, ¿qué tan malo es que el costo sea tan alto, aun cuando la figura visible está bien, no es retorcida? Segundo, si bien es cierto que los ponderadores le dan importancia a un concepto con respecto al otro, y en este caso se le está dando más peso a equilibrio poblacional que compacidad, entonces, ¿qué tan malo o qué tan de esperarse es que ocurra un costo alto en el concepto menos importante, que es compacidad, y uno muy bajo en el concepto más importante, que es equilibrio poblacional? ¿Es malo o era de esperarse? Las dos. O sea, en parte es malo, pero era de esperarse si se le da el doble de importancia a uno que al otro. El algoritmo va a tender a buscar mejorar el costo del equilibrio poblacional porque le estamos diciendo, oye, ese es el mejor para nosotros. Entonces, una de las líneas que también existe para investigar es precisamente esa. Oye, ¿esos ponderadores son los más adecuados para lo que queremos? ¿Y qué pasa si los modifico? ¿Puedo obtener cosas más compactas y aún con equilibrio poblacional? ¿Me conviene o no me conviene? No sé si era por ahí o no. Es que esa es mi pregunta. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué? Para sí, determinar si nos conviene o no nos conviene cambiar estas cosas. ¡Chachán! Multiobjetivo. No dependo de ponderadores. Todas esas soluciones son igualmente buenas. ¿Qué pasa cuando evalúas esas soluciones con la función de objetivos de Einstein? Va a depender de los ponderadores que le pongas. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar únicamente con los objetivos 1 y punto 5, te voy a inventar, la mejor va a ser esta. ¿Y qué va a pasar con esta? No, va a perder porque tiene más importancia uno que el otro. Y aquí no, es que tiene demasiado el otro que el 1. Entonces, tu respuesta es vámonos por multiobjetivo. No. Académicamente, multiobjetivo es toda una línea de investigación, no solo por cómo le hacemos para no utilizar ponderadores y aún así llegar a cosas muy buenas. Ya existen propuestas, pero todas esas propuestas ya llegaron a su madurez y empiezan a declinar. Entonces hay propuestas emergentes. Un poquito de subirnos a la ola, agarrar estas. Por ahora todavía estamos en la parte de ni modo, voy a imitar lo que ya está decayendo y a ver si en el camino agarro la ola. Pero eso es académicamente. Imagínense ustedes que llego con los partidos políticos y les digo, todas estas son igualmente buenas. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? Agarrar cada una de ellas, generar escenarios, ver en cuál ganan y decir, no, la buena es esta. Y el otro, no, la buena es esta. Entonces, académicamente esto es buenísimo. ¿En la práctica nos conviene? No. ¿Qué nos conviene en la práctica? Básicamente, seguir con sumas ponderadas. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la siguiente? Si logramos demostrar que esto le gana a las sumas ponderadas, buscar algoritmos que aún utilizando las sumas ponderadas sean capaces de remontar el problema. Ahorita ya se atoraron. Vamos a ver si les ganamos. Y una vez que les ganemos, vamos a ver si los jalamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Oigan, les agradezco mucho su tiempo. Gracias. Ah, sí, sí, te lo voy a agradecer No, sin mucho. problema. Te digo porque lo acabo de ver. Y ahorita justo voy a continuar para ingeniería para hablar con otra persona Yo de... espero que te sirva hacer esto. Muy gusto verte, Canek. Cuídate mucho. Gracias, Hasta Miguel luego. Ángel. Yo le digo gracias. Yo espero que te sirva, te doy los datos de inmediato para que te pongas en contacto con él. Son de Lupita. Son como 3 o 4. Ellos son alumnos de telemática. Ok. Fíjate, con ellos no tengo relación. Casi nadie de la universidad tiene relación con ellos, por eso te hice el comentario. Te lo agradezco muchísimo. Me sirvió mucho y te paso la información. Te lo agradezco. Bonita tarde.